Hola, mi nombre es Michael Mi nombre es Andrea, y esto es... Pizquita de Sal. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pizquita de Sal, el cuarto para ser exactos. Recuerden que estamos en la temporada 2, titulado Versus en la vida. Y el día de hoy el versus que vamos a estar viendo es gracia versus culpa. Así es, yo creo que es un tema muy importante, como todos los temas que vemos y que son muy necesarios en la vida diaria que nosotros tenemos y en los versus diarios que nosotros enfrentamos como cristianos. Sí, y como les decía, el tema de hoy es gracia versus culpa. Y quería hacerles una pregunta antes de poder empezar y que puedan empezar a meditarla y a pensarla. A lo mejor lo han experimentado en su vida, capaz lo están experimentando, capaz algo con lo que están batallando. Y la pregunta es, ¿te ha pasado que sabes que Dios te perdonó, pero tú te sigues sintiendo culpable? ¿O te sigues sintiendo que no, como que algo no fluye? Y a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, no sé si a mi esposo le ha pasado. Claro que sí. Que me ha pasado que cometí un error, pequé, le pedí perdón al Señor, el Señor me perdonó, pero yo me sigo sin perdonar, me sigo sin permitirme avanzar en los planes del Señor solo porque la culpa me está carcomiendo. Sí, y por el lado contrario, la gracia es este regalo que no merecemos, aunque quizás no mereciéramos el perdón por estos errores o por estos pecados que cometemos. Dios en su magnífica bondad extiende el perdón y nos da esto que no merecemos, esta libertad de poder ser llamados hijos y de poder vivir esta vida en gracia. Y algo así nos ilustra Efesios 2 del 8 al 9, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La culpa nos quiere llevar a que paguemos el precio que solo Jesús pagó. La culpa nos quiere llevar a que constantemente estemos pagando un precio que ya fue pagado en la cruz. Un pago que nosotros no merecíamos y que Jesús tampoco merecía, pero Él decidió morir por nosotros y darnos este acceso nuevamente a una vida eterna. Entonces la culpa siempre nos va a impedir o nos va a decir, tú tienes que pagar este precio, tú tienes que hacer algo para que tus pecados sean perdonados, o tú tienes que, sufrir para que puedas recibir el perdón de Dios. Pero por lo contrario, la gracia viene solamente por creer que Jesús ya pagó ese precio. Sí, es algo importante en nuestra vida entender qué es la gracia y qué es la culpa y cómo se puede ver manifiesta en nuestra vida. Como mi esposo dio algunos ejemplos, es como literalmente desvalorizando o haciendo en nada la muerte de Jesús en la cruz, la paga de pecados que fue por su sangre, y es como evitándote en tu vida poder avanzar, poder seguir escuchando a Dios, porque muchas veces Dios nos está diciendo como ya te perdoné, hijo, como avanza, vamos, y tú estás estancado ahí como no puedo, es que soy un pecador, es que el error que yo cometí, y lo digo porque lo he vivido, lo he dicho. Sé las frases que se dicen porque lo he experimentado. Es como, no, es que lo que yo hice es terrible, no puedo avanzar, no, es que cómo Dios me va a perdonar, es imposible, que no sé qué. Y a veces pensamos que el problema está en que cómo Dios va a perdonar eso, cuando el problema realmente está en nosotros, en que nosotros en nuestras reglas, en nuestro pensamiento es imposible eso perdonar, pero para Dios es como, ya lo perdonó. Sí, y ahora puede ser que también nos vayamos al lado contrario. Tú dirás, Michael, Andrea, entonces como ya Dios pagó el precio y ya vivimos en gracia, entonces ahora podemos hacer lo que nosotros queramos y podemos pecar las veces que nosotros queramos porque ya está pagado el precio. Eso solo nos hace pensar que no hemos entendido de qué se trata la gracia de Jesús en nuestras vidas. Y Pablo lo revela o lo explica de esta manera en Romanos capítulo 6, versículo del 15 al 23, que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley,
sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si bien la gracia ya pagó un precio, si bien la gracia nos da este acceso también a la vida eterna y a levantarnos, no vivir una vida en la gracia es vivir una vida en obediencia a Dios. Sabemos que podemos volver a fallar, que podemos volver a pecar, que quizás podamos volver a cometer errores y que la gracia va a estar para ayudarnos a levantarnos, pero no quiere decir que ahora vamos a vivir una vida desordenada, porque eso nos estaría diciendo que seguimos siendo esclavos. Viviendo en la carne. Sí, que seguimos viviendo o siendo esclavos del pecado. Sí, y les queremos hacer esta pregunta también. ¿Estamos viviendo como alguien perdonado o como alguien todavía condenado? Entonces es importante que podamos analizar esto y que veamos cómo estamos viviendo nuestra vida. A lo mejor estamos viviendo en la culpa o a lo mejor estamos viviendo en esta falsa gracia que nos creamos en nuestra mente, de que ahora todo puedo hacerlo y que no pasa nada y todo eso. Sino yo creo que el punto medio, el punto perfecto es como estar rendido a Dios, estar rendido a Jesús, a lo que Él hizo, recibir su perdón todos los días, escuchar lo que Él tiene para decirnos, escuchar al Espíritu Santo, ser direccionados por Él nos va a mantener en esta estabilidad de vivir en la gracia correcta que nos habla Pablo en Romanos. Sí, es muy importante lo que tú dices, porque ahí está la clave, ¿no? En dónde está nuestro corazón después de que pecamos. Si nuestro corazón está en, no, ya Dios me va a perdonar y después vuelves a pecar, no, Dios otra vez me va a perdonar. Y si bien es una verdad, pero tu corazón está alejado de querer cambiar o de querer ser transformado, entonces tu corazón está viviendo más de un lado de culpa, de un lado de donde tú mismo te vas a terminar culpando. Pero si tu corazón es pequé, fallé y me tengo que rendir nuevamente a Dios, corro inmediatamente a Dios y sé que soy un hombre pecador, sé que soy un hombre que falla, pero que su gracia me levanta y su gracia me lleva a volver a intentarlo nuevamente y cambiar junto con Jesús y lo que Él puede hacer en nosotros a llevarnos a ese cambio. Sí, algo importante también a mencionar es que muchas veces esto que puede estar siendo reflejado en nuestra vida también lo reflejamos hacia otros o queremos que otros también lo vivan, especialmente con la culpa. Nos cuesta muchas veces perdonarnos porque somos muy exigentes con nosotros mismos o mucho de juicio, de justicia. Entonces tendemos mucho a como nosotros no nos perdonamos, no hacer que el resto reciba perdón también, porque no conocemos la gracia. Entonces, si no hay gracia para ti, si tú no conociste la gracia, si no estás recibiendo la gracia del Señor, poco probable es que tú des gracia a otras personas. Entonces, no es algo que solo nos afecta a nosotros en cómo es nuestra relación con Dios, sino que puede estar afectando la relación hacia otras personas también. Sí, hay un versículo que me gusta y que va con lo que hablamos, que está en Romanos 8:1. Que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es muy interesante porque dice que no hay ninguna condenación, pero para los que están en Cristo Jesús. Y cómo estamos en Cristo Jesús o cómo vivimos esta vida en el Espíritu, o cómo vivimos esta vida en la gracia. Entonces es importante preguntarnos ¿qué estamos cargando o en quién estamos viviendo? Si estamos viviendo en la culpa o estamos viviendo en la gracia. Sí, es importante ver, podemos hacer como esta, no sé si paralelo, pero cómo estábamos nosotros antes de estar en Cristo Jesús, cómo llegamos hacia los pies del Señor, qué pecados teníamos y que el Señor nos perdonó, que nos redimió, que nos limpió. Y que estamos en una vida con el Señor y que a lo mejor de esas cosas todavía siguen siendo un peso en tu vida o que haces que sea un peso en la vida de otros que están caminando contigo y que hayan entregado su vida al Señor Jesucristo. Sí, yo creo que hay pequeñas señales que nos van a ir mostrando si estamos viviendo una vida en la gracia o estamos viviendo una vida en la culpa,
pero yo creo que muchas veces nos preguntamos también cómo es vivir esta vida en la gracia, cómo sé que estoy viviendo esta vida en la gracia. Y hay un versículo que me ayuda mucho a entender qué es vivir una vida en la gracia, y es Tito 2:11-12, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para déjenme buscarlo porque aquí está. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justos y piadosamente. ¿Por qué digo que este versículo nos habla de cómo es una vida en la gracia? Es porque la gracia no está para solo darnos nuevas oportunidades y para darnos esto que no merecemos, de volver a levantarnos y volver a intentarlo nuevamente, porque este versículo nos habla que la gracia también está para enseñarnos, enseñarnos a renunciar a estos deseos, enseñarnos a renunciar a esta impiedad, es decir, a renunciar a esta mala manera de vivir para comenzar a vivir una vida nueva, una vida correcta. La gracia es como este maestro que te permite, hoy está ahí para enseñarte constantemente, pero para que tú apliques esta enseñanza, no para que sigas pecando constantemente o para que vivas una vida de pecado, sino para que vayas siendo transformado y vayas siendo cambiado hasta que puedas vivir una vida justa y piadosamente. Sí, muy bueno todo lo que dices. Y es una verdad, es como algo súper práctico para poder ver qué está pasando en tu vida. Otra forma también de cómo podemos ver cómo estamos viviendo nuestra vida si no nos hemos dado cuenta. Por lo general la culpa va a ser un trabajo entre el enemigo, que es el que trae culpa a nuestra vida, y nosotros mismos también. Es como la culpa siendo: todo quieres que sea por tus fuerzas, tú lo vas a lograr o no lo vas a lograr. Lo que tú estás diciendo es lo correcto, y obviamente no estás viendo a Dios en cómo obra en tu vida. Y la gracia es básicamente Cristo en nosotros, animándonos, enseñándonos, exhortándonos, el Espíritu Santo ahí. Es como Romanos, todo lo que habla: Cristo en mí y yo en Cristo. Y la culpa es completamente un enfoque egoísta, un enfoque hacia mí mismo, hacia lo que yo puedo lograr, cuando sabemos que la Biblia nos habla de que es Dios en nosotros lo que hace que podamos hacer todo lo que hacemos. Sí, yo creo que el enemigo está muy empeñado en que no entendamos la gracia o que la mal entendamos. Entonces, porque sabe que al no entenderla o al mal entenderla, nos va a seguir teniendo como esclavos del pecado. Pero cuando entendemos la gracia, entonces comenzamos a vivir en libertad, no en libertinaje, sino en libertad. Y el único que nos puede dar esa libertad es Jesús. Sí. Jesús en nosotros, enseñándonos cómo caminar en esta vida. Y hay un versículo que también me gusta bastante, que está en Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es importante que nosotros podamos tener esta confianza de acercarnos a Jesús. La gracia cuando pecamos no nos enseña a alejarnos de Jesús. Lo que la gracia nos enseña cuando pecamos es acercarnos a Jesús confiadamente, a pedirle socorro. Señor, te necesito más en mi vida. Necesito que tú estés más en mi vida, que tus conceptos, que lo que tú eres esté más en mi vida. Entonces la gracia nos enseña a acercarnos más a Jesús. Sí, cuando yo pienso en este versículo es como literalmente me imagino a Dios en un trono y uno como un niño pequeño así escondido detrás de la pared, como viviendo en esta culpa, y Dios sentado allá a lo lejos diciendo como: por favor, recibe la gracia, recibe el regalo que fue dado hacia ti, que fue con la sangre de Jesús. Y es algo tan bonito cuando realmente puedes salir detrás de esa pared que estás escondido, viendo Dios a lo lejos, anhelando acercarte, pero no sabes cómo, porque tus propios pensamientos te evitan dar ese paso de fe, de creer en este regalo que Dios te lo ha dado, que obviamente no te lo mereces, que obviamente era imposible que puedas hacer algo para ganártelo, pero que Dios te lo regaló. Es como, es maravilloso. O sea, yo me lo imagino así, es como literalmente tu vida cambia, es como tu perspectiva, tu forma de ver a Dios, tu forma de ver a la gente, tu forma de entender cuál es el plan fabuloso de Dios. Es como completamente cambia todo.
Sí, y algo práctico como siempre que queremos dejarte para que puedas caminar o practicar lo que es caminar en la gracia. Una de esas cosas es que necesitamos creer lo que Dios dice por encima de lo que la culpa repite. Porque a veces estamos ahí constantemente, nos quedamos en lo que la culpa normalmente nos repite: otra vez fallaste, otra vez te equivocaste, nunca vas a cambiar, ese pecado siempre va a gobernar tu vida, y olvidamos lo que Dios nos dice, que podamos acercarnos confiadamente a Él, que Él sigue trabajando en nosotros, que Él sigue haciendo la obra en nosotros, que Él sigue transformando nuestras vidas, y que Él cree en nosotros. Entonces es importante que no te quedes en lo que la culpa te repite, sino que puedas ver esas verdades eternas de Dios y puedas creerlas y caminar en esas verdades eternas de Dios. Sí, es como ir en espíritu contrario y es imposible. A veces uno quiere entender y me ha pasado y es como Dios, ¿por qué? O sea, ¿cómo todo tan fácil? ¿Cómo solo recibir y orar y decir: Señor, aquí estoy, quiero recibir de tu gracia, quiero vivir en gracia, quiero dejar de vivir con mis pensamientos, con mi culpa? Y a veces uno piensa y es peor. A veces lo mejor es solo como: Señor, ok, aquí estoy, lo recibo, muéstrame qué es la gracia, muéstramela porque no la entiendo, no la comprendo, no sé qué debo hacer. Como dar este paso de fe, y decir: Señor, aquí estoy, como dale la oportunidad al Señor de que te muestre qué es la gracia. Y una vez que entras a la gracia, no quieres salir de ahí porque es un regalo tan maravilloso, tan lleno de amor, porque ya tu vida no se mueve por reglas, por pensamientos humanos, sino se mueve por el amor que es Jesús. Sí, otra cosa práctica es que cuando peques, cuando falles, cuando te equivoques, no te quedes en la culpa. No te quedes ahí en como que Dios ya no me va a perdonar esto, que Dios ya no me va a aceptar esto, que nuevamente caí en esto, sino a lo contrario, corre a los brazos de papá. Corre confiadamente, como dice el versículo, al trono de la gracia, porque papá no te va a rechazar, papá no te va a decir otra vez lo mismo, solo andas fallando, solo te equivocas, porque yo creo que Dios constantemente cree en nosotros. Somos a veces nosotros los que no creemos en que nosotros lo podemos lograr, y yo creo que Dios y Pablo mejor dicho, entendió esto, que dice que todo nos fue entregado en Jesús, y si nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, entonces nosotros podemos vencer al pecado. Esto no dice que ya no voy a cometer un pecado nunca más en mi vida, a lo contrario. Para eso está la gracia, para permitirnos correr a los brazos del Padre y constantemente seguir caminando con Él y venciendo esta mala forma de vivir, estos pecados que cometemos. Sí, es como este versículo que no me acuerdo cómo dice, pero es: si confesad vuestros pecados, Él es justo y bueno para perdonarlos. Entonces, eso es lo bueno de poder recibir este regalo del Señor, que es la gracia, de poder, obviamente, no es de una a la perfección, pero poder avanzar y crecer, y no solos, sino con Dios, con Él de la mano, con Él asegurándonos, con Él levantándonos, con Él instruyéndonos, enseñándonos tantas cosas, regañándonos también, a diferencia de lo que es vivir la vida en la culpa. O sea, es como literalmente estar caminando en arena movediza. No te mueves porque todo lo haces por tus fuerzas, y nuestras fuerzas se agotan, nuestras fuerzas no avanzan, nuestras fuerzas no son infinitas como nuestro Dios. Sí, otra cosa importante para identificar si estamos viviendo una vida en gracia o una vida en culpa es un poco lo que mi esposa comentaba al principio del podcast, es cuánta gracia también nosotros estamos extendiendo hacia los demás. Cuánta de esa gracia que recibimos de Dios extendemos hacia los errores y fallas de otras personas, o estamos culpando más que extendiendo gracia. Yo creo que eso es una señal muy clara de saber si estamos viviendo una vida en gracia o una vida en culpa, porque si nosotros nos culpamos a nosotros, también vamos a culpar a otros, y si nosotros pensamos que Dios está culpándonos, es lo que vamos a dar. Pero si entendemos la gracia de Dios, la recibimos, también vamos a extenderla frente a otras personas que puedan estar fallando o equivocándose. Es una buena pregunta para hacernos si estamos extendiendo gracia o estamos culpando constantemente a las personas. Sí, y un desafío que les queremos dejar para esta semana es que podamos orar, podamos pedirle al Señor que nos ayude
que nos muestre, que nos ayude a identificar una área o alguna situación donde estamos viviendo en culpa, donde estamos diciendo que la muerte del Señor Jesucristo no fue suficiente y que queremos hacer nosotros algo más y que eso nos tiene atados a la culpa, y que también podamos procesar esto con Dios. Al Señor a lo mejor te quiere mostrar algo muy importante y muy clave para tu vida en esa área. Sí, donde la culpa nos acusa, donde la culpa nos repite constantemente de que otra vez fallamos, de que no lo vamos a lograr. A lo contrario, la gracia nos enseña a cómo vencer el pecado, a cómo comenzar de nuevo, a cómo renunciar a los deseos mundanos y a la vida no correcta, y poder comenzar a vivir y aprender a vivir una vida justa y una vida buena. Sí, y este ha sido nuestro cuarto episodio, gracia versus culpa. Les animamos a que puedan orar, puedan preguntarle al Señor sobre este tema que es muy importante y que realmente cambia nuestra vida. Entonces, sí. Sí, bueno, siempre va a ser para nosotros un placer estar con ustedes. No se olviden de ponerle like, de compartirlo y que más personas puedan tener un poquito de esta pizquita de sal. Que Dios los bendiga.